Estimados hermanos de la Iglesia que pertenece a Dios Padre y al Señor Jesucristo en la ciudad de Tesalónica, cuando va a iniciar algo, cuando es la apertura, cuando se pone la primera piedra, cuando hay una celebración del inicio de algo muy grande, pues es un momento muy especial, muy importante. Estas palabras que acabo de leer son el inicio del Nuevo Testamento. Y usted dirá, ¿pero cómo? Si yo tengo Mateo al inicio. Sí, pero acuérdese que de los libros del Nuevo Testamento, si los pusiéramos en el orden de la fecha en que se escribieron, la primera carta a los tesalonicenses es el primer texto del Nuevo Testamento. Siendo el primero, este primer verso es entonces las primeras palabras del Nuevo Testamento. Si supiéramos cuáles fueron las primeras palabras del Antiguo Testamento, no lo sabemos. Usted dirá, Génesis 1:1, no. Así se acomodó, porque habla de la creación. Pero no sabemos, en cuanto a fecha, cuál sería el primer texto del Antiguo Testamento. Del Nuevo sí. Y esto que acabo de leer son las primeras palabras de una sección de la Biblia, la doctrina de los apóstoles, el Nuevo Testamento, que tendría más autoridad que el Antiguo, en tanto que el Nuevo tiene más luz, porque ya nos revela a Jesucristo, mientras la ley y los profetas solo apuntaban hacia Jesucristo. En el Nuevo Testamento ya hay una proclamación clara acerca de Jesucristo, y desde el conocimiento del Mesías podemos alumbrar a la ley y los profetas. Le voy a invitar para que abra conmigo la primera carta a los tesalonicenses. Perdóneme que hable tan despacito, es para que el eco nos deje entender. ¿Se acuerdan que me tienen que avisar si no se entiende? ¿Sí? Tenemos más saludos de Alejandra Álvarez, de Jafet desde Jalapa, Veracruz, de Yola, de Salvador Robles y de Gabriel Vega. También tenemos más hermanos que nos acompañan de la célula de los lunes aquí en Portales. ¿Quieren ponerse de pie para que nos den su nombre, para que las conozcan? ¿Sí? Buenas tardes, hermanos. Estamos muy agradecidos por la invitación. Voy a dar orden. Mi nombre es Adriana. Bienvenidas. Leo despacio porque ustedes tienen otra traducción. Estimados hermanos de la Iglesia, que pertenece a Dios Padre y al Señor Jesucristo en la ciudad de Tesalónica. Un cordial saludo
de Pablo, Silvano y Timoteo, que la paz y las bendiciones de Dios estén con ustedes. Cada vez que oramos, los recordamos y le damos gracias a Dios por todos ustedes. Agradecemos a Dios, nuestro Padre, porque su fe y su amor los ha animado y los inspira a trabajar. También damos gracias a Dios porque la esperanza que tienen en nuestro Señor Jesucristo los mantiene constantes. Hermanos, Dios los ama y sabemos que los ha elegido para que sean su pueblo. Lo sabemos porque cuando les anunciamos nuestras buenas noticias, no lo hicimos solo con palabras, sino con el poder y total convicción que nos da el Espíritu Santo. Además, viendo nuestra forma de ser, se convencieron de que hacíamos todo por su bien. Cambiaron y se volvieron como nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor. A pesar de que sufrieron mucho, aceptaron esas enseñanzas con la alegría que les dio el Espíritu Santo. Ustedes se convirtieron en un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya y han ayudado a extender el mensaje del Señor no solo allí, sino en todas partes. Tanto se ha dado a conocer su fe que nosotros ya no necesitamos decir nada más. En todas partes la gente habla de la manera tan buena en que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes y cómo dejaron de adorar ídolos y decidieron servir al verdadero Dios viviente. Ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Él es Jesús, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. Bueno, al seguir dos traducciones al mismo tiempo, la que están siguiendo con la vista y la que escuchan, ¿a cuántos les quedan más claros algunos versículos? ¿Sí? A unos poquitos, nada más. Bueno. Hemos titulado a la plática de hoy que el Evangelio lo hemos recibido con el poder del Espíritu Santo en gran tribulación. En la traducción de Casiodoro de Reina hay un versículo que dice exactamente así: que ustedes están o han sufrido gran tribulación. Si no me equivoco, en el verso 6, ¿es correcto? ¿Sí? La expresión gran tribulación la usamos normalmente en las interpretaciones del Apocalipsis para hablar de un tiempo terrible que vendrá en el mundo. Por eso debería sorprendernos que Pablo, en el primer texto del Nuevo Testamento, en la primera carta que dirige a las iglesias, les diga, les advierta, les haga notar que estamos en gran tribulación. Hermanos, estamos en gran tribulación. Cuando la iglesia ha estado en tribulación,
cuando la iglesia ha estado en gran tribulación? La respuesta es sencilla y difícil a la vez. Siempre. La iglesia ha estado siempre en gran tribulación, porque estamos en el mundo. Bien dijo Jesús, no te pido que los quites del mundo, le decía al Padre en su oración una noche antes de morir, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal, pero no del mal como las desgracias, problemas, accidentes, enfermedades, no del mal de la violencia que nos rodea. Hay un tipo de mal del que Dios efectivamente quiere que su pueblo sea guardado. Y ese es el mal moral en nuestros corazones. No hay una garantía en la Biblia de que Dios nos va a guardar del mal externo. Si en este momento empieza a temblar, se mueve la tierra, hay una promesa para los cristianos de que a ellos no se les va a mover el piso. No. ¿Habrá una promesa de que a ellos no se les va a caer la casa? ¿Habrá una promesa de que usted y yo no nos vamos a enfermar? ¿Habrá una promesa de que de aquí al metro no nos vayan a asaltar? Ay, pastor, no diga eso porque ya no voy a venir. No, porque no se trata de guardarnos del mal que está afuera. Estamos en el mundo, estamos en la finitud, somos mortales, nos vamos acabando cada día. Que los guardes del mal, de pecar, de tener el corazón malvado, de inclinarnos a los caminos que la gente sigue. De eso pide Jesús que Dios nos guarde. Por lo demás, la iglesia siempre ha estado y estará en gran tribulación. Hay por ahí algunas iglesias muy exitosas, no sé si sean iglesias por lo pronto, pero entre el nombre que tienen, el letrero que colocan en sus auditorios, dice, pare de sufrir. Suena bien, ¿no? Hasta es tentador. Usted diría, ¿para qué vamos con el hermano Cristian que siempre está hablando de las pruebas? Mejor vamos a pare de sufrir. Pero lo que acabamos de leer ahí, en el verso 6, es que la primera iglesia de la ciudad de Tesalónica, capital de la provincia de Macedonia, estaba sufriendo persecución, estaba sufriendo, y así lo dice con todas sus letras, gran tribulación. ¿En qué consiste esa gran tribulación que usted y yo, la iglesia, sufrimos? Recuerden que allá en Apocalipsis, capítulo 12, la iglesia, el pueblo de Dios, se simboliza como una mujer vestida del sol. Y Satanás se simboliza como un dragón. Apocalipsis 12. Y luego dice que el dragón perseguía a la mujer. Y les he dicho en otras ocasiones, cuando el dragón, que es Satanás, persigue a la mujer, que es la iglesia, ¿cuándo? ¿En el futuro lo hará? ¿O lo hace siempre?
Y en son de broma, pero en serio les digo, el dragón no se va de vacaciones. Entonces, ¿cuándo tiene pruebas la iglesia? Siempre. ¿Qué tipo de pruebas tenemos? En primer lugar, tenemos la lucha contra nuestro propio pecado, nuestra propia incredulidad, a tal grado que dice la carta a los Hebreos, que no desmayemos porque aún no hemos resistido hasta la sangre. Es decir, necesitamos todavía enfrentar una lucha tremenda, y se está refiriendo, por ejemplo, a aquel momento en que Jesús estaba en agonía, luchando por conocer y hacer la voluntad de su Padre. Me refiero al Getsemaní. Si Jesús estaba en agonía, si sudaba gotas como de sangre, si Jesús llegó a esa intensidad de tentación, ¿qué nos espera a nosotros? Nuestra primera lucha es con nuestro pecado, con nuestra carne. ¿Nunca le ha dicho usted al Señor, siento que no puedo? Señor, no sé qué voy a hacer. Exclamaríamos como Pablo, miserable hombre de mí. Pero hemos escuchado, dice el texto que leímos, un evangelio en el poder del Espíritu Santo. En nuestra agonía, en nuestras tentaciones, en nuestras dudas, el Espíritu Santo está con nosotros. Satanás, el mundo, la carne, presentan muchas tentaciones para nosotros. Pero yo creo que el diablo está interesado en cierto tipo de tentación más que en otra. ¿Como cuál? Diríamos, el diablo lo tienta para que se tome una copita de licor. Bueno, pero esa tentación, y espero que no me malentienda, no es tan grave como si el diablo lo tienta a la incredulidad. Porque si el diablo lo tienta a la incredulidad, usted estaría tomando el regalo de la salvación y echándolo a la basura. ¿Verdad? Hay cosas que al diablo le interesan más. Que usted deje de creer, que usted decida gobernar su propia vida, en vez de que Cristo gobierne su vida. Me salí del cuadro de la cámara, pero bueno, a ver si la cámara me puede seguir. También tenemos tribulación por problemas físicos. El hombre exterior, dice la segunda carta a los Corintios, se va gastando día con día. ¿Cuál es el hombre exterior? Nuestro cuerpo. Los que ya tenemos más de 20 años, sí vemos más claramente cómo nuestro hombre exterior se va gastando. Cada vez me canso más de predicar. Cada mañana descubro otra arruga en el espejo. En el espejo. Nos vamos gastando, nos vamos enfermando. Nos vamos envejeciendo, aunque no queramos, aunque nos compremos las cremas más caras, aunque vayamos y nos hagamos una restiradita, vamos a morir. Y eso es parte de la tribulación, porque hay enfermedades y malestares que
son muy incómodos, a veces muy desesperantes. ¿Recuerdan cuando Job tenía llagas desde la cabeza hasta los pies? ¿Qué tan desesperante pudo haber sido que con una piedra, una teja, se rascaba? Tremendo. Pero también es tribulación ver enfermos a nuestros seres queridos. Ver a un hijo enfermo, un hijo pequeño muriendo, un padre, una madre, la pareja. Es muy doloroso, a tal grado que hay personas que cuando sufren algo así, le reclaman a Dios, se enojan con Dios, ya no quieren nada con Dios, como si Dios alguna vez nos hubiese prometido ser inmortales ahora. Sí nos ha prometido eso, pero no ahora. No ahora, porque este cuerpo no puede heredar la vida eterna. Dice Corintios, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. No se trata de que Pablo desprecie al cuerpo. Todo el capítulo se trata, el 15, de la resurrección. No se está contradiciendo. Lo que está diciendo es que tal y como estoy ahora en el cuerpo, tal como mi cuerpo ahora se acaba, no tendría sentido que yo herede un regalo eterno. Si Dios me dice, mira, te doy esto para la eternidad, suena muy bonito tener algo que dura eternamente, pero si yo me muero el año que entra, ¿de qué me sirve tener algo que dura eternamente? Lo que yo necesito es que este cuerpo sea transformado en un cuerpo inmortal, en un cuerpo que no muere, y entonces sí puedo disfrutar el reino de Dios que es eterno. Pero mientras ese momento de glorificación en mi carne, de redención de mi cuerpo, mientras ese momento no llegue, estoy viviendo lo que decíamos, el hombre exterior se va gastando. Algunos quisieran predicar una teología de la gloria hoy. Que no tengas ninguna enfermedad, que seas rico, que seas líder, que te vaya muy bien en el mundo. Hermanos, no es el tiempo de una teología de la gloria, es el tiempo de una teología de la cruz. Nos identificamos con Jesús en el sufrimiento de la cruz, en la vergüenza de la cruz, en el dolor por el mundo que Jesús cargó sobre sí en la cruz. Es tiempo de eso. Tribulaciones también por las persecuciones. Tal vez ahora no suframos todavía persecuciones tan abiertas. Sí las sufrimos, claro que sí. No tan abiertas como que a usted ya hoy se lo vayan a llevar a la cárcel. Pero sí quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes han sufrido la pérdida de un amigo, la crítica en la familia, el rechazo de una persona por ser cristianos? A ver, alce la mano, ¿quién ha sufrido algo de eso? Claro, creo que todos. Porque es parte de la identificación con Cristo. En el capítulo que leímos, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, ustedes han llegado a ser semejantes a nosotros. Porque nosotros los judíos fuimos perseguidos por nuestros paisanos judíos. Los cristianos judíos fueron perseguidos por los judíos no cristianos. Esa fue la primera persecución contra la iglesia, que fue muy pronto, cuando menos en el
4 o 5 años después de que el Señor se fue. La historia del primer hombre que tuvo el privilegio de morir por Cristo, fíjense cómo dije, el primer hombre que tuvo la desgracia, no dije, ¿verdad? El primer hombre que tuvo el problema, la angustia, la mala suerte, ¿dije? El primer hombre que tuvo el privilegio de morir por Cristo, que fue Esteban, murió bajo la persecución judía. Pablo dice, ahora ustedes, los tesalonicenses, están siendo perseguidos también por sus paisanos, no judíos, politeístas, paganos, pero los están persiguiendo a ustedes. Ese es otro tipo de tribulación que tenemos que enfrentar. La hostilidad del mundo. El mundo nunca va a simpatizar con la iglesia porque el mundo, es el sistema corrupto, el sistema satánico. A menos que la iglesia quiera contemporizar con el mundo, muchas iglesias lo han hecho, pensando que tal vez así la gente se acerque a Dios. Esta semana tuve el privilegio de ser invitado a compartir con 25 pastores de diferentes iglesias de una denominación histórica muy fuerte. Y yo les decía, o titulamos la plática de ese jueves de la siguiente manera: esta iglesia tendrá un avivamiento o un funeral. Está así medio fuerte el título, ¿no? Esta iglesia tendrá un avivamiento o un funeral. Y les ponía yo el ejemplo de cuántas iglesias en Europa, cuántos templos se han quedado vacíos. En contraste, en Europa, en países otrora cristianos, cuna de la Reforma, están llenas las mezquitas musulmanas. Algunos de los templos cristianos ya son gimnasios, bibliotecas, bares. ¿Cómo? Ahora que estuve en Nueva York en el mes de noviembre y amablemente los hermanos me llevaron a conocer algunas partes, pasábamos templos muy bonitos, luterano, presbiteriano, bautista, metodista. El común denominador es que me decían, este templo está vacío. Aquí quedan 5 congregantes viejitos. Este templo lo quieren vender. Ya no hay nadie, ya ni lo pueden mantener. Y me daba gran tristeza porque ustedes y yo sabemos cuánto nos cuesta comprar un terrenito y empezar a construir para podernos reunir. Qué triste entonces que edificios tan maravillosos que costaron el esfuerzo de generaciones de cristianos hoy estén vacíos. Y están vacíos, entre otras cosas, porque fueron iglesias que quisieron contemporizar con el mundo. Dejar de lado el evangelio del escándalo y darle al mundo por su lado. Yo creo que va a venir más gente si predicamos de la ecología, del feminismo, de la migración, de los derechos humanos. No, la iglesia no está para eso. La iglesia está para predicar un evangelio que es escándalo y tropiezo para el mundo. La cruz de Jesucristo. Nada más que la cruz
de Jesucristo. El resultado de hacerse al mundo como el camaleón, de camuflarse con el mundo, es el desprecio del mundo y una iglesia que se muere. Una iglesia que deja de lado la importancia de vivir llenos del Espíritu Santo. Leímos aquí, y lo he puesto en el título, hemos recibido el Evangelio en el poder del Espíritu. La plática con los pastores que les cuento llevaba por énfasis que necesitamos volver a ser llenos del Espíritu Santo. Con algunos hermanos de esa misma denominación, en otra ocasión, que les hablaba de ser llenos del Espíritu, durante un descanso que es para el cafecito, me acerqué a la mesa del cafecito y estaban hablando unos pastores que no me vieron acercarme y se estaban quejando y dijeron, nos quieren volver pentecostales. Hermano, cuando Efesios 5:18 dice, sean llenos del Espíritu, no dice, sean llenos del Espíritu solo los pentecostales. ¿Verdad que no? Esa carta, ese texto está escrito, está dirigido por Dios para todo creyente. Sean llenos del Espíritu. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses que han recibido un evangelio por el Espíritu, debemos mantenernos en esa relación, en esa entrega, en esa llenura del Espíritu Santo. Porque si no, la iglesia se muere. A eso me refiero con que tendrá un avivamiento o un funeral, porque en una iglesia que no tiene avivamiento, los niños se hacen jóvenes y ya no quieren ir. Y los hermanos adultos, en cuanto empiece el mundial de fútbol, no van a venir al culto, se van a quedar a ver el partido, ¿no? Y así, en una iglesia avivada, tenemos hambre de reunirnos, tenemos deseos de alabar a Dios, quisiéramos estar con los hermanos, cantar, no estamos viendo el reloj, ay, a ver este pastor sí que se alarga. Quisiéramos más y más de Dios. Yo tendría entre los 12 y los 16 años, yo iba a la iglesia diario. No había un día que no fuera a la iglesia. Y como el domingo había muchos cultos porque era una iglesia muy grande, yo iba al culto de las 7 de la mañana, al de las 9, al de las 11, al de la 1, al de las 5 y al de las 7. Maravilloso, ¿no? Porque si estamos avivados, anhelamos de Dios. Si no, esto se vuelve verdaderamente aburrido. Parte de esa gran tribulación es vivir en medio de un mundo que enseña la mentira y que enseña lo malo como si fuera bueno. Miren, esta semana se empezó a promover la venta de juguetes para niños. No sé si se ha fijado que los juguetes son cada vez más horrendos, más feos. Bueno, estos juguetes tipo moped, pero 2 veces más feos, monstruosos, que se están vendiendo ahora, tienen una característica: dientes humanos. Es la moda, los niños quieren muñecos con dientes humanos, feos. La manera de la educación en nuestro país y las leyes que se están aprobando, todo eso está encaminado a la perversión de los niños, a la suposición de que el niño, sin permiso y sin avisar a su padre, se puede cambiar de sexo y es libre y el Estado le va a brindar todo.
¿En qué momento llegamos a eso? Los cocineros de lujo, les dicen chef por ahí, están promoviendo el canibalismo. Por donde quiera que veamos lo que está pasando en el mundo, creo que ahora más que nunca podríamos llegar a la convicción de estamos en los últimos tiempos. Yo no sé si usted se entristece y se angustia por lo que está mirando a su alrededor, por la cantidad de engaños, de sutilezas, de publicidad escondida, de mensajes mentirosos que están arrastrando a la sociedad, por supuesto, pero muy en particular a los niños. De usted y yo, los que somos adultos, tenemos un mundo antiguo con el que comparar. Vemos el cambio, es más fácil reconocer la mentira. Los que ya nacieron en esta mentira no tienen con qué comparar. Están mucho más perdidos. Mire, hay que pensar en las palabras de Jesús cuando advertía: cuando el Hijo del Hombre venga, será semejante a los días de Lot. ¿Puede imaginarse a Lot? Lot, que vivía a las puertas de una ciudad que se llamaba Sodoma, de donde deriva precisamente el epíteto sodomita, y no se refiere al gentilicio. Lot era la única persona diferente. Y es lo primero que hay que considerar cuando Pablo dice que hay que soportar la tribulación, que tenemos que pasar por mucha tribulación y fortalecer la esperanza esperando a Jesucristo que ha de venir. Es lo que acabamos de leer, ¿no? Que ustedes dejaron a los ídolos en la última parte del capítulo. La manera en que ustedes dejaron de adorar ídolos y decidieron servir al verdadero Dios viviente, ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Él es Jesús, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo ha de recibir por su pecado. De todo este pecado del que estamos hablando, viene el día del Señor, el día de la ira de Dios. Nosotros estamos librados del día de la ira de Dios, estamos esperando el retorno de Jesucristo. Note estos 3 puntos. Recibimos el Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Estamos viviendo en gran tribulación y esperamos el retorno del Señor Jesucristo. Pero al haber dejado a los ídolos de todo tipo, ¿no? Tal vez usted diría: yo nunca reverencié, nunca fui devoto de imágenes de yeso, de madera, pinturas. De acuerdo. Pero cada cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas es un ídolo. Cada cosa que nos distrae de una entrega total a Dios es un ídolo. Y ahí está Lot, el único diferente entre toda la gente que vive allí. Eso es lo primero que tenemos que concientizar e imbuir en nuestros hijos. Que todo mundo va a ser diferente a nosotros. ¿Está usted dispuesto? De alguna manera queremos pertenecer, ¿no? Cuando un joven pregunta: ¿qué tiene de malo hacerse un tatuaje? Entre las cosas que yo le pregunto: ¿por qué quiere ser igual
a otros millones de jóvenes que están haciendo eso? ¿Por qué quieres ir en la corriente de una moda reciente? ¿Por qué quieres eso? Pregúntate, ¿por qué quieres eso? En parte, queremos ser iguales porque queremos ser aceptados, queremos pertenecer. Pero hay algo más importante que pertenecer, y es ser diferente. El cristiano debe estar dispuesto a ser diferente. Diferente a mi familia, diferente a mis compañeros de trabajo, diferente a todos mis compañeros de la escuela, a todos mis vecinos, a todos mis colegas de profesión. Eso implica una cierta dosis de soledad, ¿no? Una soledad. Pero no hay siervo de Dios del que se nos cuente en la Biblia que no haya vivido en el desierto. Abraham vivió en el desierto, Elías vivió en el desierto, Moisés vivió en el desierto, Jesús fue al desierto. ¿Está usted dispuesto a ser diferente? A disfrutar, fíjese que no digo sufrir, disfrutar la soledad en Cristo, a ser único, a decir, voy a ser Lot. Si todos los que me rodean están mal, yo no voy a aceptar eso. Yo voy a ser Lot. Y añade que Lot afligía cada día su alma. Estamos hablando de gran tribulación. Otro motivo de tristeza, de tribulación, es afligir el alma, nuestra alma, por lo que vemos, por lo que nos rodea, por la manera en que la gente está siendo engañada. Recuerde que si estamos muy cómodos en el mundo, algo está mal en nosotros. Si usted dice, sí me preocupa, sí me duele, sí me molesta, sí me llena de ira santa, me llena de compasión al mismo tiempo, usted va por buen camino. Si nada de eso le preocupa, algo está mal en su corazón, porque Lot afligía su alma cada día. Como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Violencia, maldad. Me llama la atención un énfasis que pone el Génesis cuando dice, los pensamientos del corazón de ellos, dice, ¿cómo vamos? Pensamientos. Los más profundos del corazón de ellos. Era de continuo. ¿Sí va siguiendo el énfasis? No dice nada más, se portaban mal. Hay de vez en cuando. No. Los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. 4 formas de intensificar la descripción. De continuo solamente el mal desde el corazón, el pensamiento. Eso es lo que rodeaba a Noé. Pero Noé predicó. Noé no dejó de predicar. ¿Cuál es nuestra tarea en esta tribulación en la que estamos insertos? Predicar. Predicar. ¿Cuántos convertidos tuvo Noé? ¿Qué membresía tuvo la iglesia de Noé? Si él hubiera sido el pastor, tendría 7 congregantes. El éxito del mundo no es el éxito de Dios. Si llenamos una iglesia mucho más grande que esto porque decimos que pare de sufrir, no es la obra de Dios. Si el próximo domingo vienen 5 porque ahí nomás hablan de tribulación, no importa. Noé tuvo 7 convertidos, ¿no?
Y vino el diluvio. Llegó la ira de Dios, porque tiene que llegar. La gente cree que no va a llegar, que Cristo ya se tardó mucho. Por 2000 años han estado diciendo que el Señor viene y no viene. Entonces, pues, lo más seguro es que no viene. Al contrario, cuando menos lo pensemos, el Señor va a llegar. Pero nosotros tenemos que estar muy alerta. No tenemos que dejarnos engañar. Voy a cerrar con esto. Luego, cuando veo el reloj, me doy cuenta que ya se me acabó el tiempo. Todos los días recibimos noticias referentes a un bombardeo en Siria, a una intervención en Venezuela, a unos movimientos políticos en México, por allá en Rusia, Israel y Palestina, etc. De eso y muchos otros temas recibimos información. También acerca de ideologías, publicidades, invitaciones al consumo y lo más peligroso de todo en nuestro tiempo es la inteligencia artificial, que no tiene nada de inteligencia, porque nos da mucha basura. Para usar bien Internet tendríamos que saber, y el problema es que la gente no sabe. Entonces se queda con toda la basura, ¿no? Nos hace conformarnos con lo más superficial, con lo más común, pero además se va a prestar mucho al engaño. No dude que de repente haya un video mío, pero no sea yo, invitándolo a no sé qué, pero está hecho con inteligencia artificial. No se crea todo lo que va a haber allí. No se lo crea, nada de eso. Tenemos que estar alerta y centrarnos en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Tiene usted claro qué es el Evangelio? Dios nos ama. El hombre está separado de Dios, ¿no? Jesucristo con su muerte y resurrección quiere reconciliarnos con Dios. Ahora nos toca la respuesta, entregarle nuestra vida a Jesucristo y ser sus discípulos, amándole con todo nuestro corazón en medio de las pruebas y tribulaciones, esperando su regreso. Ese es el Evangelio. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Ese es el Evangelio. Otras cosas no. Decretar que voy a tener un carro de lujo, ¿es el Evangelio? No es el Evangelio. Hacer una marcha en contra de un país, contra otro país, ¿eso es el Evangelio? No. A veces los cristianos, los mismos cristianos, ya se están peleando entre ellos. Los que defienden a Venezuela, los que defienden a Estados Unidos. Hermano, no se quede en ese nivel. No se quede en ese nivel. El cristiano sabe perfectamente una cosa en estos conflictos políticos, ideológicos, económicos. No hay buenos y malos. No hay buenos y malos. ¿Quién es el bueno en el conflicto palestino-israelí? No hay buenos. En el conflicto de Estados Unidos-Venezuela, no hay buenos. En México, ¿cuál partido es el de los buenos? No hay buenos. Hermano, el hombre es pecador, ¿o no? ¿En qué momento usted cree que tal grupo, tal partido, tal gobernante son los buenos? Creo que vio muchas películas gringas, ¿no? No hay buenos.
Por eso no nos vamos a comprometer ni a pelear con esta corriente, ni con la de allá, ni con la derecha, ni con la izquierda. Los hermanos de este lado son de derecha, ¿verdad? Los de acá son de izquierda. No nos vamos a comprometer con eso. Sabemos del reino de Dios, sabemos de la justicia, sabemos del pecado, sabemos de las mentiras del mundo. Prediquemos a Cristo, prediquemos el Evangelio. No es que somos indiferentes a la injusticia, a los problemas del mundo, no es que queremos salirnos de la terrible realidad que vive la gente, no, pero sí sabemos cuál es la respuesta y por tanto sabemos cuál no es la respuesta, y por eso como cristianos no vamos a formar conflictos de unos contra otros. Estamos para predicar a Jesucristo. Mientras el corazón de las personas no sea transformado, no hay solución. No hay solución. Cualquier otra propuesta violenta o política o económica o filosófica no sirve. Si sirviera, Dios no hubiera decidido establecer su reino por el Espíritu Santo. Precisamente por eso los judíos no quisieron creer en Jesús como el Mesías, porque no vino a establecer un reino político que dominara el mundo. Jesús empezó a establecer un reino en el corazón de los hombres, un derramamiento del Espíritu Santo que va cambiando a aquel que se rinde al Espíritu Santo. Es un reino interior, es un reino que comienza dentro de cada individuo. Y por eso el mandato que cité hace rato, sean llenos del Espíritu. Si Pablo le recordó a los tesalonicenses que recibieron un evangelio del poder del Espíritu, ¿cómo mantenernos ahí? Si es un mandato. Es un mandato. ¿No sería más fácil pensar, oremos para que Dios nos llene del Espíritu Santo? ¿No es así la cosa? ¿Oremos para que Dios nos llene? No, no dice eso. Dice, sean llenos. Es algo que Dios me mandó a mí. Imagínense que su mamá le dice al hijo, ve por el pan. Y dentro de una hora el hijo le dice, mamá, ¿que no vas a ir por el pan? ¿Verdad que no? Si Dios dice, sean llenos, y luego yo digo, Señor, lléname, pues yo te dije a ti que seas lleno. Pero ¿cómo voy a ser lleno? No es algo imposible, si no Dios no me lo pediría. Ser lleno requiere una entrega absoluta, una rendición al Espíritu. Es la decisión de entregar. Si hoy decidimos una entrega absoluta, el Espíritu que mora en nosotros, que nos anhela celosamente, pues nos va a llenar. Así de sencillo, ¿no? ¿Quiere orar conmigo para decirle eso al Señor? Gracias te damos porque nos has dejado las cartas apostólicas para conocer la doctrina de Cristo. Gracias por esta primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Gracias porque este evangelio lo hemos recibido en el poder del Espíritu. Hoy recordamos tu mandato de ser llenos. Por tanto, tomamos esta decisión, entregarte nuestra mente, pensamientos, decisiones, planes, nuestra vida completa. Nos rendimos a ti. Gobiérnala, Señor. Reconocemos tu mandato de ser llenos y estamos conscientes del tiempo final que nos tocó vivir
de la gran tribulación en que está la iglesia en este tiempo tan breve antes de tu regreso. Llénanos de tu esperanza y fortaleza, esperando el retorno de tu Hijo Jesucristo. En esta tribulación, en este angustiar nuestra alma todos los días, en el entorno que nos rodea, llénanos de tu sabiduría y de tu fuerza, fruto de tu Espíritu. Nos rendimos a tu Espíritu en este momento con la fe de que Él habita en nosotros para retirarnos de este lugar con ese gozo y con esa certeza de estar llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.